eres tu felicidad. Si están contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Ay, no manches. Se nos rompió Siempre me hace llorar. Ay, ya sé. Me acordé de cuando fuimos al concierto de Shakira. Ajá. Ay, no manches, lloré como loca. Una canción muy linda para los niños. Que luego quisieras que todo fuera perfecto, pero resulta que pues las mamás no siempre somos perfectas. A veces la regamos y mucho. Pero quién sabe ser papá, mamá, o sea, creo que es algo que vas aprendiendo con los años. Y ay, ¿cómo vas aprendiendo? A punta de guamazos y de regarla una y otra vez. Ojalá existiera un libro que nos enseñara a ser papás, a ser mamás, pero no. Tenemos que aprender conforme Pasa el tiempo. pasa el tiempo Y adicional, vas aprendiendo, pero también a base de lo que te van diciendo. Y pues es demasiada información cuando a veces pudiera ser mamá primeriza. Pero bueno, creo que ese es un tema muy extenso. Tendríamos que hacer un programa para exclusivamente. Es que hablando del tema de las mamás, hay muchísimas vertientes que se pueden A ver, ¿cómo Ayita? platicar. Ajá. Estás mencionando mamás primerizas, el proceso de las mamás con los adolescentes. Exactamente. Muchos procesos, pero el día de hoy nos queremos dedicar específicamente a la frustración de las mamás. Ay, Dios. Creo que de ahí se pueden desembocar muchísimos temas y muchísimas frustraciones. No sé ustedes que nos están viendo. Yo me imagino que se van a identificar mucho con nosotras, las mamás, porque hay mucho de dónde sacar, mucho de dónde contar, muchas experiencias que en realidad, ay Dios, pudiéramos no terminar en este programa, pero hay que resumirlo un poco. No, y no vamos a terminar, estoy casi segura, pero pues vamos a contar algunas experiencias, algunos puntos de vista. Claro. Que ya por aquí nos empiezan a mandar nuestras amigas desde WhatsApp. Los invitamos a que lo hagan ustedes también, que nos manden sus conocimientos, sus historias para nosotros Exactamente nombrarlos. ¿Con qué empezamos? ¿Tienes algún tema en especial hablando de Mira, yo aquí la frustración de mamás? es que hay como varios temas en específico, pero cómo ser mamá todóloga. Eso es algo que, ay Dios, a veces a mí me desespera mucho porque tienes que saber hacer de todo. Realmente como mamá eres enfermera, eres doctora, eres abogada del diablo, eres cocinera, eres también costurera. O sea, eres todo. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? No es que seas, tienes que aprender a hacerlo en algún momento de la vida. Así como tú dices, tienes que ser abogada, administradora, enfermera, cocinera, niñera, maestra, psicóloga. Amiga, todo a la vez, y es bien complicado. Porque te esfuerzas tanto y en el momento que algo no te sale, te frustras. Te llega ese sentimiento de decir, no soy perfecta, quisiera ser perfecta, pero ese grado de llegar a la perfección y no lograrlo es frustrante. Es muy frustrante. Y más cuando, no sé, por ejemplo, eres todóloga, pero también hay a veces mucha crítica social. Demasiada crítica social. Porque a veces yo siento que soy mala mamá porque hay mucha crítica alrededor, y hay veces que de personas que ni siquiera son papás, mamás, que te dicen, ay, es que lo deberías de hacer así, ay, es que lo deberías de hacer así, y tú así de, pues si no es como hacer enchiladas. ¿Sabes qué es lo peor? Que de dónde vienen a veces las peores críticas de las mismas mujeres. Sí. Las mismas mujeres son las que nos juzgamos, nos criticamos y estamos hablando acerca del mal trabajo que hace la otra persona como mamá. Claro. Eso está terrible.
porque ahí se ve que no tenemos solidaridad con nosotras Y mismas, empatía, y nos estamos tirando unas a otras. Es cuando ya no concuerda el decir, ahorita con estos movimientos feministas, supuestamente, que el apoyo a la mujer, ahí es donde debes de comprobar la empatía que tienes con las demás mujeres, apoyando, no criticando, apoyando. Sobre todo una mamá cuando es primeriza, o a una mamá soltera, claro, a una mamá viuda, una mamá que está sola, aún incluso estando casada, que a lo mejor no, por X circunstancias, no pueden salir adelante, o se les complica, o se encuentran en una situación especial. ¿Sabes? El otro día escuchaba una frase y se me hacía muy curioso. Yo te lo voy a preguntar a ti. A ver, pregúntame. ¿Tú crees que existe la mamá perfecta? Yo no creo que exista la mamá perfecta. Bueno, yo siento que la mamá perfecta eres tú. O sea, tú como mamá. Porque, como te dije, no te enseñan a ser mamá, y desafortunado o afortunadamente vas aprendiendo con los años, con tus hijos, pero haces lo mejor posible. Claro. Porque lo primordial, yo creo que para todas las mamás, es que nuestros hijos estén bien. Totalmente. A veces tomamos decisiones como mamás, no siempre son las correctas, nos equivocamos y lo hacemos muy seguido, pero nunca con la intención de hacerle daño. No, claro que no. Regresando a la pregunta que te hice, que si tú creías que existía la mamá perfecta, a lo que voy con lo que escuchaba la otra vez. ¿Qué crees? ¿Que sí existe la mamá perfecta? Sí. Pues dígame dónde está para que me dé, por favor. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La mamá perfecta es la que sabe cómo se hace todo a la perfección, detalladamente, cómo resolver, la que ha leído, la que ha estudiado, pero ¿qué crees? No es mamá. No es mamá. Exacto. O sea, si supieras, no, o sea, no. Exactamente no. No tienes el tiempo de, o sea, o atiendes al niño o te la pasas investigando de cómo cuidar al niño. No es mamá. A mí me pasó algo bien curioso cuando tuve a mis hijos en el primer embarazo. Bueno, yo me sentía la mamá perfecta, porque pues te agarras leyendo libros, revistas, cómo cambiarlos, cómo bañarlos, cómo tranquilizarlos, cómo dormirlos, cómo darles de comer. Y oh, sorpresa, el día que te topas y conoces a tus hijos, te das cuenta que no sabes absolutamente nada, porque todos los niños tienen un carácter diferente. ¿Y a ti te tocó? O sea, ¿dos? Tenía dos a la vez. Entonces, y los dos con diferente carácter. Eran muy distintos uno de otro. Entonces, no todo lo que yo le hacía a uno funcionaba con el otro. Y eso también llegaba a ser frustrante, porque ya te la dabas de que yo lo sé todo, y al ver que no sabes nada, te das de topes. Sí, pero ¿sabes también a mí que me desespera mucho? Que aunque no sepas, uno instintivamente como mamá sabes lo que es mejor para tu hijo, y que la gente de repente se meta y te diga, es que tienes que hacer las cosas de esta manera porque así están establecidas. Y tú dices, espérame, o sea, yo sé lo que es bueno para mi hijo y lo que no es bueno para mi hijo, porque ya vi también con prueba y error, vi lo que no le gusta, lo que sí le gusta, o si se enferma, yo sabré qué le doy o no le doy. Claro, cuando quieren que hagas todo porque la otra persona piensa que eso es lo correcto. Exactamente. Y no digo que no sea lo correcto. Pero su momento, en su época, en su generación, eso funcionaba con esos niños en aquel tiempo. Ahorita, bueno, los niños vienen revolucionados y tenemos que empezar a implementar diferentes técnicas para poder educar, porque es una cosa tremenda. Y sí frustra y da, ¿cómo no? Coraje el que te quieran imponer cómo hacer las cosas y cómo educar a tus hijos. Sí, está cañón. Fíjate, ahorita hablando eso de que te quieran imponer y te quieran decir cómo educar, por aquí vi que nos escribieron algo. A ver. Preguntitas. Fíjate, aquí está el comentario. Dice, cuando quieres educar a tus hijos de acuerdo a tus costumbres, pero el sistema se empeña en adoctrinarlos en temas ideológicos. No nada más hablamos de la educación en casa y cómo van creciendo los niños, sino con todos estos temas tan polémicos que hay últimamente y que se los quieran imponer en las escuelas, que se los quieran imponer en la sociedad. Yo, por ejemplo, el entorno como tal quiere imponerte cómo educar a tus hijos en cierta cultura, religión o forma de pensar. Está cañón eso. O sea, eso también es para hacer todo
un tema y un podcast con gente experta Sí, en el tema. en específico ahí sí tenemos que invitar a gente experta que nos oriente acerca de, pero yo digo, tú como papá o como mamá, y dependiendo las bases que tú tengas, vas a educar a tu hijo como creas que es lo mejor para él y en base a tus valores. No que, como tú dices, que te impongan a algo, no creo. No, que te lo quieren imponer. Y aparte la ideología. Claro, ahí voy. Eso es lo que te frustra, que tú en tu casa, bueno, tú sabes, si yo profeso alguna religión, si yo tengo ciertas costumbres, tú lo haces en tu casa. Claro. La impotencia y la frustración viene cuando tú haces todo lo posible para mantener a tus hijos en ese entorno, pero salen y les llueve por todos lados. O sea, la información. Desde la escuela, en internet, ahorita tan famoso TikTok, las redes sociales, de repente los niños llegan a un punto en el que no saben qué es bueno, qué es malo. Exactamente. Te retan, incluso te retan, porque tú les quieres llamar la atención o los quieres educar, las quieres inculcar y te retan a decir, pero ¿por qué si yo acabo de ver esto? ¿Por qué si mi amigo hace esto? O a lo mejor alguna familia pues siguen otro cierto tipo de costumbres. Exactamente. Y es, híjole, no sabes a veces cómo responder, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahí sí, meterte un poquito a investigar, estudiar, cómo tratar, cómo inculcarle sobre todo. Y uno mismo tener bien cimentados los valores, las creencias, nuestra religión para podérsela transmitir a los niños, aunque no deja de ser frustrante que el entorno en general los quiera manipular. Exactamente. A ver, ¿hay algunas otras preguntitas en base a ese tema? Sí. A ver, es que hoy sí hubo muchas preguntitas y síganos escribiendo. Y también, si quieren que mencionemos su nombre, también cuéntenos. Si quieren que sea en anónimo, que la mayoría son en anónimo, pues también los vamos a mencionar. Mira, por aquí tenemos unas chicas, bueno, todos los vamos a poner ahorita en anónimo, y así después nos permiten poner los nombres, con mucho gusto los vamos a mencionar. Aquí nos escribe una amiga muy querida, dice, ¿querés ser bien chingona en los negocios y tener que tener tiempo para trabajar más y ser mamá presente? Creo que es un tema que nos queda a los dos. Me identifico. Yo también, totalmente. Al 100%. Es súper complicado ser mujer empresaria, trabajar, querer salir adelante, ser profesionista, dedicar tiempo, obviamente, a los negocios, a generar. Exactamente. Y tener que regresar a casa y dar ese tiempo de calidad a los hijos para educarlos. Y no importa que estés cansada, que tengas que, o sea, que quieras dormir, que estés cansada, que te duela la cabeza, que te duela el estómago, no importa cómo te sientas, tienes que dar el 100% y sigue siendo mamá. Sigue siendo mamá. Estés como estés, tienes que seguir atendiendo a tus hijos. Llegas a darles de comer, llegas, si están enfermos, a ver cómo están, a darles medicamento, atenderlos, bañarlos, hacer la tarea, ponerles pijama, acostarlos, rezar con ellos, darles de cenar. O sea, es todo un show cuando llegas a tu casa después del trabajo. Y eso a veces, fíjate que no se reconoce. En muchas ocasiones sí. En la mayoría de las veces, bueno, yo en mi caso no tengo a alguien que me diga, ay, lo hiciste bien. No, al contrario. O sea, no. O sea, ¿no te dice nada o qué? No. Yo no tengo a alguien que me reconozca o me diga, no. Yo sí te reconozco. Yo sí te reconozco que eres una vieja bien chingona, que trabajas un chingo y que atiendes. Bueno, a veces digo, ¿cómo le tiene paciencia? Y digo, yo tengo 4 y la verdad es que ya no soy paciente. Ya donde me hace uno algo, ¡hijo de la chinga! Bueno, de repente. Pero tú eres como que, sí, Fer, no te preocupes. Sí, es muy, muy paciente. Y sí es bien complicado. Sí. Es frustrante en cierto punto que no te lo reconozcan. Sí agüita, porque de verdad haces un esfuerzo sobrenatural. Sobrehumano. Bueno, más que no te lo reconozcan, que no lo valoren. Que no lo valoren, porque exactamente. Como eres mamá, es tu obligación hacer las cosas. Y dices, a ver, espérame, si soy mamá, pues si también trabajo y también hago las cosas, pues creo que no soy nada más mamá, también hay un papá. Exactamente. Es responsabilidad de ambos. Exactamente. Y no hablo en mi caso específicamente en ese contexto. No, pero hay muchos casos. Temas que, híjole, dices, oye, qué vida tan complicada esta chica. O sea, porque claro, el fulano también trabaja, él llega a descansar y pues ella es la que se tiene que hacer cargo. Y está
Complicado. Complicado. Y hay muchas historias así, ¿eh? Muchas que, o sea, que mandan, que la verdad es que sí. Pero, a ver, ¿qué Mira, otra? Aquí nos dicen también, sentirme casada, hoy nomás, no. Sentirme cansada todo el día y no poder tener un sueño profundo de 5 minutos, sin antes escuchar, mamá, mamá. Ay, no. Pero por cualquier cosita. Mamá, tengo hambre. Mamá, quiero ir al baño. Mamá, tengo sed. La tucita. La tosita. Yo tengo una tucita, por cierto, una pequeña de 7 años, y sí, literal. La tosita. Le apodamos la tucita, porque así es, bueno, sí, contexto, alguien ha visto la película de los 3 huastecos de Pedro Infante, Igualita. sale una niña tremenda, cómo jode a los grandes, súper inteligente, no le tiene miedo a nada, y respondona, y cuestiona. Así es mi tucita. A ver, yo, por ejemplo, con Fer es muy tranquilo, soy muy paciente con él, pero sí es así como... Pero, por ejemplo, con María Ángela, ¿cómo le haces? Porque ella está muy despierta. Ella es demasiado despierta. De hecho, me gusta que se junte con Fer porque se desenvuelve y lo enseña y lo lleva y le dice. Pero realmente, me imagino que también es complicado porque es como también tratar de frenarla poquito porque está como muy despierta. Muy despierta. Su mente va muy rápido. Ajá. Y me da miedo. Eso me da mucho miedo. Lo que te digo ahorita, todo lo que es la influencia de las redes sociales en los niños está tremenda. Entonces, de repente ve cosas y me pregunta cada cosa que a veces no sé qué responder. Digo, es que para su edad, entonces mi pregunta es, ¿de dónde lo saca? Exactamente. Tiene que ser de redes sociales. Y si Sí, no es sí, de redes sí. sociales, de repente me entero que es por amiguitos. Que ven redes Yo de sociales. alguna u otra forma trato de limitarle, trato de estar controlando qué ve, qué no ve, en los tiempos. Debo confesar que sí le presto el teléfono, no todo el tiempo, pero sí, sobre todo cuando hay visitas o vamos a algún lado que necesito A comer yo platicar, o negociar, hacer algo, tener el teléfono, entretente. Pero por lo general cuando estamos en la casa trato de limitarlo. Y eso me ha ocasionado problemas, también, porque, híjole, los niños ya te exigen las cosas. A comparación eso sí me ha antes, pasado. Yo me acuerdo que mi mamá con la pura mirada me controlaba. O te da un pinche pellizco y ahorita no, los niños te retan y es súper complicado ahorita la educación. O te quedan... Te da impotencia el no saber cómo reaccionar a veces en ciertas situaciones. Si le meto un chingadazo o por dentro le aplaudo porque Digo, yo sí es muy buena respuesta. Yo sí que sí con la chancla. Pero ahorita resulta que no puedes ni tocar a los niños, no les puedes decir nada. Exactamente. Porque es ofensivo, porque lastima su mentalidad, porque los lastimas físicamente, ya te pueden hasta demandar. Por ejemplo, a mí me ha pasado con Fer en la escuela que me lo regresan ya como 3, 4 veces, pero lo regresan porque no saben controlarlo. Y obviamente también me dicen, es que no le puede pegar. Y yo así de, chingados, mi hijo, yo sabré si le pego o no le pego, pero pues hay que controlarlo. O sea, claro. Digo, también desde ahí empezamos mal el que en la escuela ni siquiera no pegar, pero sí que les llamen la atención porque, ¿saben? O sea, eres una mujer trabajadora y no puedes estarte saliendo del trabajo solamente porque el niño no quiere trabajar en la escuela. Cada 5 minutos y no pueden controlar. Me queda claro que la educación empieza desde la casa, pero sí yo tengo un punto de comparación. Como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, yo viví en Unión de San Antonio, Jalisco. Allá solo había un colegio y es de monjas. Es una escuela católica. Entonces yo me acuerdo que los niños, iban a la escuela y los tenían, pero así, a la rayita. Los llevaban a misa cada día primero y yo decía, ¿cómo le hacen las maestras? Yo me iba a la iglesia y me sentaba en la parte de hasta atrás para que no me vieran. Yo decía, esos no son mis hijos, yo voy con ellos a misa y los otros corren, no me pelan y yo así de ya no hay dónde sentarme porque no me hacen caso. Y con las maestras, apenas empezaron a hablar, volteaba a verlo la maestra y los niños sentaditos, calladitos. ¿Cómo le hacían que me pasen? Yo admiraba mucho, más que el control, la autoridad que tenían con los niños para educarlos, enseñarlos y mantenerlos en línea. Tiempo después nos regresamos a León a vivir y los metemos en una escuela privada, no de monjas, y me llevó la sorpresa que me pasa exactamente lo que tú me dices. Cada 5 minutos me hablaban y no puedo, su niño se portó mal, es que su niño me respondió así, es que su niño me dijo y no puedo decirle nada.
Entonces sí era como muy complicado para mí el entender por qué en un lado sí lo podían hacer y en otro no. Yo le decía al maestro, ¿sabes qué? O la maestra, según lo que tuviera. Oye, pues llámale la atención. Claro. Ahorita está bajo tu responsabilidad. Yo te doy el permiso y el consentimiento de que tú le llames la atención. Obviamente sé que no lo vas a maltratar, que no le vas a faltar al respeto, pero mientras le llames la atención, yo no tengo ningún tema. Y la respuesta de los maestros era, ay, ok, señora, lo vamos a tomar en cuenta. Lo que pasa es que hay muchos papás que no piensan así y si nosotros hacemos o actuamos de cierta forma, pues vienen, nos reclaman, nos demandan o nos corren o nos gritan, o sea, el papá se pone más intenso todavía que el niño, entonces eso dices, oye, ¿qué onda con nuestra sociedad, no? Es que también es de tipo de generaciones, la generación de cristal que yo digo, no hay como las generaciones en las que yo siento que crecimos, porque también las otras generaciones de los abuelos, déjame te sirvo. Comercial, está buenísima esta cosa, me la acaban de regalar. Está muy rico. No, fuimos a unos 15 años de una sobrinita, nos regalaron la botellita y se nos antojó ahorita probar el tequila, pero viene como afrutado. Afrutado, está muy rico. Afrutado, está delicioso, la verdad, 10 de 10. Luego les voy a preguntar dónde lo compraron porque sí está súper delicioso. Sí, sí me gustó. Sonia. ¿Y luego? La educación de los abuelos, me decías. Por ejemplo, la educación de los abuelos era muy dura. A lo mejor lo que pasó, no sé, mi mamá, mi papá, pero ya la educación de nuestros papás, por ejemplo, también, bueno, no sé, yo creo que nos deben de ver de varias edades, pero por ejemplo, entre los 30, los 40, creo que ya nos tocó como que la mitad de la era y la mitad de la otra era en la que no había tanta tecnología, pero ya empezó a haber tecnología. Creo que nosotros crecimos con algunos valores y como tú dices, con el respeto de una mirada. Con eso tenías. No tenían que pegarte, estabas acostumbrado a no faltar al respeto, te enseñaban muchos valores y es lo que a mí me gustaría hacer con Fer, que creciera así y teniendo valores para que pues también en algún futuro sea una persona de bien, porque yo veo que realmente nos estamos volviendo una sociedad como muy valemadrista. Sí. Y muchos niños así son, y los papás también, que lo permiten. A mí me da mucho miedo. Exactamente, porque y ahorita, lo que estamos viviendo ahorita, y más lo que se viene, el futuro que les espera a nuestros hijos. Sí. Como dices, las bases están en las familias, pero si ahorita las familias están desconstruidas, sin valores, sin creencias, híjole, no sé a dónde pueda acabar, a dónde pueda llegar esta sociedad. Porque ya no tienen temor. No tienen temor, no tienen identidad, no tienen respeto de entrada a la vida. Si no tienes ese respeto, de verdad, ¿a qué van a respetar? A nada. Tantos asesinatos, tantas cosas feas que están pasando. Claro, y a veces hechas por mismos niños. Y hay niños que a partir de los 11 años son reclutados, mal influenciados, que de repente escuchas cada atrocidad que hacen. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Ya, sí. Aunque no deja de ser frustrante ver que tus hijos crezcan en esta sociedad que estamos creando nosotros mismos como padres de familia. Exactamente. Tengo por aquí otro comentario. Dice, ver que mi hijo quiera algo y no podérselo comprar. ¿Qué piensas? Sí es complicado porque a veces hay que priorizar y dices, bueno, no le puedo comprar este juguete, pero porque realmente tengo que comprarle comida. Entonces, con el dolor de tu corazón y a lo mejor en ese momento dices, ¿sabes qué, mi amor? No te lo puedo comprar ahorita, en cuanto tenga el dinero te lo compro, pero sí te rompe el corazón no poderle a lo mejor cumplir algún gusto, algún sueño, pero pues hay prioridades y a veces uno como papá prefieres pues que tenga comida, que tenga educación, casa, que tenga casa, claro, que tenga ropa. Híjole, y eso a veces... A comprarle un juguete que dices, te duele porque realmente dices, yo quisiera brindarle todo, pero a veces no se puede. Y más cuando, por ejemplo, no sé, en mi caso,
pues yo de mi casa yo pago pues ahorita todos mis gastos y hay cosas que sí tengo que priorizar, que sí le compro y que no le compro. Híjole, sí está bien complicado. Porque aparte de que tú te sientes mal por eso, sí, llega el momento en el que los hijos te juzgan o comparan y te dicen, es que ¿por qué a fulanito sí se lo compraron y a mí no? Sí. Es que ¿por qué fulanito sí tiene el iPhone 15 y yo no? O el iPhone 16, no sé. Y tú, porque ahorita no puedo comprártelo. Como dices, tengo otras prioridades. Exactamente, que también son esenciales para ellos. Y a veces, como hijos, somos muy duros también con nuestros papás. Lo digo porque yo en su momento lo fui con los míos, con mis papás. En algún punto tuve yo temas con mi mamá muy fuertes y creo que llegué a juzgarla muy dura y muy fríamente. Hoy por hoy me doy cuenta que me equivoqué en muchas cosas. A lo mejor mi mamá no fue perfecta y como lo decía al principio del podcast, como papás actuamos y hacemos cosas, pero nunca con la intención de dañar a nuestros hijos. No, claro. Y me di cuenta que uno aprende a ser hijo hasta que es papá. Hasta que eres papá. Y entiendes a tus papás de una forma que no puedo explicarlo. Y te sientes mal de decir, perdóname mamá, la verdad es que la regué, o a mi papá, pues eres niño, no sabes hasta que no creces, pero cuando estás del otro lado como papá, pues claro que te llena la impotencia, el decir, ¿por qué no se lo puedo dar? No le puedes explicar al hijo al 100% cómo ni por qué. Tratas de hacerlo en su lenguaje, bueno, hay otras prioridades, hay que comer, aunque el niño te diga, ay, pues no como, pero cómpramelo. O sea, no, mi amor. No. Me interesa que tú comas, que crezcas sano, fuerte y con mucha salud, ¿no? Pero exactamente. A veces no lo entienden y es frustrante el no poder llegar como a ciertos acuerdos y ver a la vez la frustración de tu hijo al no obtener lo que más quiere. Porque a lo mejor tienen a los amiguitos que les dicen, es que me compraron esto, es que yo tengo esto. Y dices, sí, mi amor, pero ¿cómo te explico? Por ejemplo, a mí me llegó a pasar o sea, cuando yo estaba chiquita y yo les exigía y yo sí era bien mamoncita. Mucho. Y cuéntala bien, porque yo sí me la sé, pero de pie a pan, porque me tocó. Ay, no me... Mejor cuéntalo todo, a mí me da pena. ¿Todo? ¿Ah? ¿Me autorizas a contarlo de pie a palo de lo que me acuerde? A ver, un poquito, nada más poquito. Como para darles una semblanza de las cosas. Ahí les va. Bueno, y me pongo en el papel de mamá. En un momento tuvimos una situación económica muy complicada. Muy, de verdad, muy complicada. De haberlo tenido todo, de verdad, todo, a no tener absolutamente nada. Entonces, mi mamá tuvo que empezar a vender literal frituras afuera de la escuela donde estudiábamos. Yo ya no estaba, ella estaba en prepa, bueno, yo ya trabajaba y aportaba a la casa, ayudaba con los estudios de mis hermanos. Mi hermana estaba en secundaria, entonces mi mamá, para ayudarse y aportar también dinero a la casa y poder solventar los gastos que teníamos en ese momento, pues vendía frituras, vendía yogur, agua de sabor, agua fresca, taquitos, etc. Y acá molcas. Bueno, y aparte, bueno, traía un carrito súper viejito, súper feo, o sea, del año del caldo, era un Datsun. Ajá, un Datsun. ¿Datsun? Le decía el pitufo. Le decíamos el pitufo, o sea, era una cosa viejísima, arcaica. Ajá. Y acá molcas, bueno, no le daba una vergüenza, se avergonzaba de mi mamá, porque mi mamá vendía frituras en la calle. Decía, es que ¿cómo es posible que tengas que venir aquí a vender y que me vean mis compañeros? Entiendo, era aborrecente. Estaba en secundaria. Ay, bueno, pero todo. Es que de un día que tu papá va con chofer y al otro día tu mamá se presenta, pues también era como muy complicado, un choque psicológico y aparte, pues, en tu escuela, donde todas tus amigas, pues, no me justifico, estaba en una etapa de adolescente, digo, ahora lo entiendo y digo, pobre mi mamá, o sea, realmente ahora lo entiendo y digo, fui muy dura. Demasiado. Y no quiero imaginarme cómo se sentía ella. Cómo se sentía ella y la frustración de decir, estoy haciendo todo lo posible por sacarlos adelante. Exactamente. Y cómo, no sé cómo decir la palabra. ¿Me niegas? Aparte se escondía.
Entonces le decía, no, recógeme a la vuelta. O sea, yo salgo de la escuela, pero te veo en la esquina y en la esquina me subo al carro y me voy contigo porque a ella le daba vergüenza que la vieran subirse al carro. Entonces no quiero pensar la frustración que sentía mi mamá en ese momento de decir, mi hija me niega, se avergüenza de mí. Ya no, no manches, ahorita que lo digo y lo... Qué fuerte. Sí, ya no me lo recuerdes. Ya no lo recuerdes. Perdón, Ya. no sé, se me vino a la mente, me acordé. Ajá. Pero sí, qué fuerte, como hijos a veces. Como hijos, y a mí, por ejemplo, eso me duele porque yo sí fui muy dura. Y ahora que yo estoy pasando o pasé por una situación muy complicada y que la verdad es que me he tenido que esforzar muchísimo, comprendo mucho a mi mamá y digo, qué difícil, y la verdad es que sí me duele el haber sido así. No conscientemente, porque a lo mejor no lo magnificaba como era. No tenía como Esa visualización. no lo visualizaba, la exactamente, de lo que estaba haciendo. Y sí es complicado. Mucho. Fíjate que también hay una cosa que admiro mucho de mi mamá, su resiliencia. Exactamente. Todo lo que hizo por nosotros. Ajá. Y sí, muchas veces, claro que yo la vi llorar, la vi enojarse, la vi, porque aguantó, a pesar de todo, aguantó muchísimas cosas por nosotros. ¿Sí? Que luego también creces como hijos y dices, bueno, ¿por qué aguantaste tanto? Fue tu decisión, pero exactamente. Esos ya serían otros temas. Sí le admiro todo lo que hizo, todo lo que aguantó muchísimas cosas en su matrimonio, en su familia, y de alguna manera sí tuvo equivocaciones, pero estoy consciente de que muchas de las cosas por las que actuó, por las que hizo, en alguna forma fueron inconscientes y desde el amor. A lo mejor no fueron las cosas correctas, pero sí nunca con el afán de hacerle daño a nadie. Y desde el amor. Exactamente. Algunas, ya vamos con más preguntas, pero ahorita nos vamos a cortar las venas. Sí, no, ya vamos con otras preguntas. Ya en algún momento de nuestras vidas, de algunos temas personales. Dice, a ver, aquí tengo uno muy bueno. A ver, tengo dos comentarios muy parecidos, voy a tratarlos de relacionar. Ahí está. Dice, como mamá de un niño con TEA nivel 1, me hace sentir frustrada no poder ayudar a mi hijo en el tema del bullying y acoso escolar. Es complicado. Es autismo, ¿no? Es autismo y también, por ejemplo, es entre el autismo, el TDAH. O sea, hay varios síndromes en los cuales pues los niños se ven perjudicados porque realmente en donde se nota más es en la escuela, entonces el bullying es muy complicado. Sí, es muy fuerte. Es un tema también que es como para tratarse en un solo programa. Exactamente, con especialistas. Fíjate que yo tengo una amiga, su hijo tiene autismo precisamente, y es un niño divino, es lindísimo, y él sufrió de bullying. O sea, por parte de los amigos en la escuela y por parte de los maestros. O sea, de entrada, para poderlo diagnosticar fue un tema tremendo, porque como no era tan conocido a lo mejor en esa época, pues que te dicen, es que el niño no sabe, el niño se berrinche, el niño se enoja, no saben cómo tratarlo los maestros, entonces pues los maestros también se desesperan. Claro. A ella le costó mucho trabajo, pero híjole, mis respetos para ella, es una mamá súper chingona, súper luchona. Empezó a investigar, a moverse por su cuenta hasta que dio con un profesional, con un psiquiatra, creo que sí fue un psiquiatra, súper consciente, súper bueno, que lo empezó a revisar y de inmediato lo diagnosticó. Tu hijo tiene esta condición. ¿Condición? Ajá. Porque no es una enfermedad, es una condición con la que ajá, diferente. Y hay que aprender simplemente a tratarla. Ajá, sobrellevarla. Pues no sobrellevarla, a tratarla. No, a tratarla. Pero también sobrellevarla, porque a tratarla, pero también sobrellevar el entorno social. Exactamente, eso es a lo que me refería. Eso es lo que te limita, eso es lo que te lastima y eso es lo que te frena. Exactamente. Yo digo que, pues, no hacer caso de lo que dicen las demás personas y... Claro, y a ella le tocó en la escuela, pues te digo, este tema de bullying. Entonces, de plano, la opción fue sacar al niño de la escuela, pero te estoy hablando, creo que ya en secundaria ya no entró a estudiar, entonces decidió darle educación particular
educarlo en casa, no me acuerdo muy bien en línea, pero el niño sigue sus estudios en casa. El niño hoy por hoy pues es muy poco los amigos con los que convive, pero eso sí, los amigos que tiene realmente son amigos. Y yo platico con él, bueno, es una chulada de chamaco. O sea, yo me divierto mucho con él, platicamos cada que nos vemos, claro que me habla y me dice, oye, ¿y tú esto? Oye, aquello, oye. O sea, es lindo, es un niño súper educado, porque la mamá también le gusta estudiar, tiene valores muy cimentados, tiene sus creencias muy bien establecidas y se lo inculca a la vez a su hijo. Entonces, de alguna forma está padre también, porque no está como contaminado por parte del entorno. Pero dices, qué difícil tomar esa decisión y tener que tomarla por el entorno que lo rodeaba al niño en la escuela. Yo creo que es complicado que no respetemos las condiciones de otras personas. Yo creo que lo más complicado es como que el entorno. El entorno social. El entorno, porque tú como papá, como mamá, acoges y llevas a tu hijo a un lugar seguro, y lo que yo le aplaudo es que lo haya puesto a estudiar en casa y a superarse, y te aseguro que ni siquiera es diferente a los demás niños, es solamente saber cómo explicarles las cosas, porque así las va a entender. ¿Sabes? Es que ese es el punto. Es cómo saber tratarlo. A los demás niños hay que saber cómo explicarle, porque son niños extremadamente inteligentes. Exactamente. Pero extremadamente inteligentes. Simplemente su forma de aprendizaje es diferente. Es muy distinto al de nosotros o a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y pues obviamente se aburren. Se aburre porque él ya sabe todo lo que le están enseñando. Entonces, sí, por eso es diferente la forma de enseñarle, solamente... Entonces llega el momento en el que dices, es que es discapacitado. No es discapacitado, su condición es diferente. Es más inteligente. Eres tú. Que no sabes discapacitado mental. Exacto, eres discapacitado mental porque no sabes cómo. A mí me molesta mucho que el bullying y cómo llegan a herir a las personas, a los niños. Creo que ese también sería un muy buen tema. Sí, las condiciones especiales. Las condiciones especiales, y no solamente las condiciones especiales, en específico del bullying. Porque a mí me ha pasado con Fer que lo bulean porque él es llenito y hay veces que sí, él se siente muy mal. Y yo como mamá, pues trato de explicarle y de que él no se sienta mal. Y es complicado porque te duele lo que le hacen, y también te frustra. El no estar siempre para poderlo defender. Exactamente. Bueno, lo que yo sí le digo es, dile a la maestra, y perdón, pero si no te hace caso, te lo chingas. Híjole, perdón, pero les hacen, yo también soy de las mismas con mis hijos. Ajá. Cuando digan, es que fulanita me pegó, es que fulanita me dijo, bueno, dile a tu maestra, y que tu maestra le llame la atención. Llega otra vez, oye mamá, es que no sé qué, lo regañó. No, pues que sí, bueno, que le hable a los papás y les diga a los papás, oye mamá, que me pasó otra vez y volví a hacer y los papás me hicieron caso, chingatelo. Con la pena, digo, con la diferencia que los míos son 3, porque donde se friegan a uno y el otro brinca. No, pero no, es que los tuyos sí me ha tocado son ver y entonces, no buscan pleito. Si les digo, jamás en la vida vas a buscar pleito. No, pero si te hacen una y te hacen 2, no vas a ser el puerquito de nadie, se la regresas y hasta donde tope. Claro. Me hablas, y si me habla la maestra, pues obviamente yo voy a dar la cara con justa razón si yo le dije. Porque pues no se vale que porque te vean buena gente, que te hayas dejado, pues te hagan de su tarudito, ¿verdad? Claro. Por aquí tenemos, a ver, mira, es que está este comentario que quería ligar con lo que acabamos de comentar de las condiciones especiales. Dice, que la gente vea a mi hijo en medio de una crisis de ansiedad y digan cosas como, con unas nalgadas se le quita lo berrinchudo. Pero es que es a lo que vamos. Si tiene una educación que tú le das a tus hijos. No, pero es a lo que vamos. Si tiene una condición especial, no es que le des unas nalgadas y ya. Por ejemplo, yo conozco un niño que tiene una condición especial, diferente, y pues es muy hiperactivo. Y no es que le metas unas nalgadas, sino que tienes que tenerle paciencia. Esperar a que se pase la crisis, porque es una crisis de ansiedad. Exactamente. No es un berrinche. Es que confundimos muchas veces los berrinches con una crisis de ansiedad.
pero lo que te frustra, quiero entender en este comentario, es que la gente se meta y te quiere decir qué hacer cuando no sabe la condición que tiene tu hijo. El hijo. O sea, ellos no saben que es una crisis de ansiedad. Tú como mamá ya lo sabes. Exactamente. Y sabes cómo controlarla. A lo mejor lo dejo hasta que se desahogue, se calme y hace que me lo llevo. Pero las personas a lo mejor se desesperan por el ruido, por el chillido, por el llanto, se asustan, no sé qué, y quieren intervenir y te dicen qué mala mamá es. Claro. Porque lo deja llorar, lo está maltratando, sin saber la condición. Exactamente, y lo que está pasando. Lo confunden con un berrinche. Yo, en mi caso personal, cuando me hacen mis hijos, si eran bien berrinchudos, me hacían un berrinche, yo los dejaba llorando. Y si de repente me decían, es que ¿por qué no lo calmas? Estoy haciendo berrinche, me vale gorro, que haga lo que quiera. Yo no le voy a consecuentar ese actitud. Berrinche. Entonces, si yo me pongo a hacerle caso a su berrinche, dices, bueno, ¿me va a manejar o me va a manipular? Claro que te sientes con el pinche cogote de que no sabes qué hacer porque te ves mal ante la gente, porque te juzgan, porque te ven como mala persona, te ven como mala mamá, pero hay un punto en el que dices, me vale gorro. Porque al final, llegando a mi casa, la que lo tiene que aguantar soy yo. Y si yo no lo hago bien, pues de grande que voy a esperar, que me falte el respeto, que me brinque y que me haga lo que se le hinche la gana, pues no, perdón. Pero también, por ejemplo, también hay condiciones, y me ha tocado ver en mi trabajo, te lo digo mucho por ejemplo, de mi trabajo que me toca ver, a lo mejor yo no sé la condición, pero hay veces que también hay mamás que dejan ser, pero demasiado permisivos a los niños. Incluso no tienen condición, porque a veces también te das cuenta y rompen y hacen, y dices, bueno, también como mamá tienes que estar al pendiente de que no hagan desmadritos. A ver, no, claro, una cosa es un berrinche, una cosa es una crisis de ansiedad, y una cosa es un niño majadero y mal educado. Ahí sí dices, mamá, oye, pon orden, no va a venir a tu casa tu hijo a romperme todo, a tirarme los cojines, a tirarme el agua, a vaciarme los cestos de basura, perdón, eso ya es falta de respeto y mala educación. Exactamente. Sí, mamacita, claro que me meto, pon control con tu hijo, porque si no lo pones, lo pongo yo, sobre todo cuando es en mi casa. En la calle yo digo, pinche escuincle mal educado, dile algo a tu hijo por respeto a los demás, porque a veces estás en restaurantes y el niño ya te pasó corriendo por aquí, se te mete entre las piernas, te tiró el vaso en la mesa, dices, oye, mamá, llámale la atención, y ves a las mamás acá sacándose los mocos o entre pon el celular. En el celular y el niño haciendo lo que se les pega la gana. Yo te lo digo porque me pasa mucho eso en el trabajo. Y incluso, o sea, de llegar a tirar cosas, romper cosas, rayar coches. Oye, ¿se las quieres cobrar a las mamás? Ay, no, ¿por qué? No, es que no es así nada. Ahí estaba el coche se le atravesó. O sea, bueno, que son condiciones, o sea, son cosas diferentes, pero también quise mencionarlo porque es parte del ser mamá. Y dices, bueno, a veces, no sé, yo pienso, están como que tan estresadas que dicen, ay, que venga aquí, hagan lo que quiera. Ay, Dios, me cayó la pedrada casi. Bueno, es que yo tenía 3, de verdad, era una locura. Son cuates, y le llevan 11 meses a la otra niña. Yo tenía casi triates, de verdad, yo sí, en mi casa estaba que me volvía loca. Entonces sí tenía que ser como muy controladora, metódica, en tiempos, horarios, se duerme. Yo me acuerdo que, o sea, yo no sé cómo le hacías. O sea, cuando iba a la casa de mi mamá, o sea, yo estaba con Ceci, tú estabas con Victoria, no, mi mamá con Victoria y tú con Güerito. Y, o sea, cada una tenía que estar con uno y eran una bomba. Por ejemplo, cuando Victoria iba en la camioneta, iba Ceci, iba Güerito, y literal, iba ella en medio, y estas son las patitas, y le hacía así con las patitas, y les pegaba en la cabeza. Y yo se ve, bueno, hasta la camioneta, sentados los dos niños, Victoria es un gallito de pelea, y Victoria en medio. Entonces de repente escuchaba, yo manejaba en aquel tiempo mucho en carretera, tenía que recorrer de Unión a León y regresar sola con los niños. De repente yo escuchaba que los niños lloraban, volteaba por el retrovisor, pero es que ¿qué tiene? No trae nada. Hasta que nos dimos cuenta y fue Sonia la que se dio cuenta. Victoria se sentaba en medio, los niños a un costado donde la hartaban, parecía yo no sé qué flexibilidad increíble, su sillita de carro, levantaba así las dos piernas hacia los costados y con la punta les pegaban la casilla. No, y terminaba y les pegaba con la y luego agarraba las cabezas con las manos y ¡pah! No, pues los niños no. Pagaban, hasta que la cachamos y a ver, Victoria, te me calmas. Ya. Entonces tuve que separar las sillas. Una silla, quité la de en medio, la otra silla traía una Winstar
En el asiento de en medio, traen 3 plazas, sentaba a la niña y pues yo ya hasta adelante manejando. Los tuve que separar porque era tremendo. Y fíjate que yo, gracias a ti, así como que me fogueé como mamá. No, pero mis respetos. Ah, bueno, pero yo a tus hijos sí los tenía bien amaestrados. Dice. No, cuando estaban conmigo, a mí sí me respetaba. Sí. Cuando estaban conmigo, sí. Cuando estaban contigo, no. Los niños con gente ajena, ¿sí o no? Pero confirmen, con personas ajenas, cuando van a una casa ajena, bueno, hasta eso me da gusto, porque mis hijos iban a otro lado, sí, son bien. Dicen, qué lindos niños, porque tienen carisma, tienen ángeles, qué niños lindos, no importa. Y yo así, ¿qué? Excuse me, ¿estás hablando de mis hijos? No, en mi casa son un pinche desmadre, no me hacen caso, todo tiran, todo. No, pero yo entendí eso cuando decías, no, es que conmigo no son así, y ya ahora siendo mamá, digo, te entiendo. Ya, o sea, entendí perfecto y yo así de, entiendo lo que dice. Ahora ya me relajé un poquito, ¿no? Ajá. Porque eso frustra. Tú quieres ser una mamá controladora y quieres ver a tus hijos perfectos, los quieres ver limpios, los quieres ver peinados, los quieres ver sentaditos así. No, jamás. Jamás va a pasar. Llega un momento en el que te tienes que relajar, porque los niños no son así. Los niños son activos, los niños son traviesos, los niños exploran la vida. Claro. Entonces empecé a verlo así, los niños tienen que explorar, tienen que experimentar. Hay de travesuras a travesuras que se pueden manejar, que se pueden pasar, digo, hay límites. Llegó un punto en el que dije, a ver, ya, ¿vas a hacer un desmadre en la casa? Hazlo. No puedo mantener mi casa limpia ni que se vea como de revista, porque es imposible. Tengo 3 niños. 4 ahora. Bueno, ya son 4 porque luego llegó la tucita. Pero eran 3 bebés al mismo tiempo, era una locura. Dije, o me estreso, o me estreso. O me relajo y o ya. Me relajo, porque si no voy a terminar en el manicomio. No hay más. Me relajé, porque... Pero yo creo que eso es como exclusivo para las mamás primerizas y contar todas las anécdotas, que tienes que contar. A mí no me quedó de otra, porque literal me había vuelto loca. Eran 3, bueno, tenía 3 bebés. Sí. Entonces... Híjole, mencionar travesuras que me hicieron, yo de verdad sentía que me... Pero es que era por 3, porque, o sea, aquí la señorita no se esperó ni un año. No, era muy fértil. Y tuvo casi triates. Casi triates, eran los casi triates, se veían de la misma edad. Los otros porque eran chaparritos y la otra porque era alta, se veían literal de la misma edad. Era complicado, sí, reconozco, me costaba mucho trabajo, me frustraba el no poder ser mamá perfecta y tener todo exactamente en su orden. Pues me relajo. Otra, ay, mira, aquí también me identifico. A ver. Dice, sentirme cansada todo el día y no poder tener un sueño profundo de 5 minutos. Ah, eso ya lo habías dicho. Ay, perdón. Ajá. Por eso te identificas. Ya sé, lo volvemos a repetir, ¿cómo no? 5 minutos, tener, y cuando ves a tus hijos sufrir. No puedo con eso. Por sufrir por cualquier motivo. Es una impotencia verlos enfermos. ¿Me quejo? Sí, claro que me quejo rotundamente de las travesuras que sí hacen, que si responden, que si hacen tiradero, que si ensuciaron, que si... Me quejo a lo mejor terriblemente. Claro. Pero si hay algo que me hace sufrir a mí, es verlos sufrir a ellos cuando están enfermos. Porque no sabes qué hacer. Verlos con fiebre, acostados, que no comen, no hacen nada, a dormir, porque literal un niño o un chamaquito enfermo está adormilado todo el día. Claro. Y te genera esa angustia, esa frustración de no poder hacer nada con ellos, que el doctor te diga, hay que esperar a que haga efecto el medicamento. O si es viral, hay que esperar a que se pase el virus. O sea, así va a estar 3 días y tú así con la angustia, con el miedo, con el temor, con ese de, ya, no importa, haz un pinche desmadre, de verdad. No me importa, pero ya levántate. Sí, ¿te ha pasado? Sí. Sí me ha pasado. Lo he sobrellevado. Se siente muy feo. Y dices, cuando pasa y empiezan a hacer su tiraderito, hasta te alegras. Ya se levantó, ya empezó ya. Te dura el gusto como 3 horas. Y después así de pinches madre. Chingo tu madre. Sí. Pero bueno, al final somos mujeres, somos mamás, nadie nos entiende, no dejamos de ser hormonales. E insisto, la vamos a regar
una, otra. Y otra. vez. Sin intención de dañar a nadie. Todo Exactamente. Lo hacemos con el objetivo de que nuestros hijos estén bien, crezcan de forma saludable. Así es. Ahorita que tomando este mismo punto, el sufrimiento. En ese caso, bueno, dimos ejemplos de Ajá. Ay, también se siente bien feo a tus hijos cuando crecen y los ves sufrir. No me digas cuando tienen su primer amor. Bueno, no me ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, mis sobrinas. Porque, o sea, literal, a mí también me tienen confianza, ¿eh? A mí también me cuentan. Los elotes no tienen nada. Luego le cuentan más cosas a ella que a mí. Digo, bueno, mi trabajo me costó parirlos, como que vayan y le cuenten a otra sus penas. Bueno, pero es que eso quiere decir que me llevo muy bien con ellas. Y me quieren mucho. La quieren mucho y los quiere mucho. Bueno, la verdad es que tienen mucha suerte con sus tías. Adoran a Sonia, adoran a mis cuñadas, adoran a su prima. O sea, son sus tías, las quieren. También mis amigas de corazón, que no son hermanas de sangre, adoran a todas sus tías. Y me siento muy contenta porque todos los quieren. Pero sí, con Sonia le cuentan. Sí. Pero sí es complicado ver. Por ejemplo, en mi caso no me ha pasado, bueno, tuve una noviecita Fer, bueno, no sé si novia, ya estaba enamorada, pero esa es otra historia. No sufrió. Pero sí, con mis chiquitas. Ay, con mi chiquillo también se le hicieron a mi niño. Ay, cuando lo besaron. Cuando le robaron el beso. No, esa no fue frustración. No. Yo me pasé. Le robaron la inocencia a mi hijo. Sí, en su cara. O sea, sí, literal, sí. No, sigo sin creerlo. ¿Te cuento? Sí. Rapidísimo, bueno, fuimos a unos 15 años. Entonces, mi hijo quería conocer a la amiga de la quinceañera. Lo sacan y llevan a la niña para que los presente. Para esto estábamos mi hermana y yo sentadas aquí en la bardita tomando aire porque estaba haciendo un chorro de calor. Ajá. De repente mi hermana se va a buscar a mi otra hija que se fue a dar la vuelta con un chico que niño. le pidió su nombre. Dije, bueno, todos cuidando a los niños en el jardín, va dando vueltas, platicando, me quedé sentada. Estaba mi marido ahí parado, estaba mi otra hija. Veo a mi niño, se acerca la niña que le presentan, pero estamos hablando que está como a 3 metros. Pero yo solo veía las cabezas, o sea, aquí estaba la cabeza de la chica y aquí la cabeza de mi hijo. Mi hijo me daba la espalda. Entonces, como que les dicen algo para presentarlos y en automático veo así. Yo me quedé viendo como... No, o sea, es que primero dije... ¿Qué está pasando? ¿Cómo? O sea, vi mal. Pues yo creo que se saludaron de beso, pero como... Así como comisura muy cerca. O sea, me llamó la atención, pues yo me quedé, ¿what? Entonces, ¿qué pasó ahí? Volteo y me le quedo viendo a mi esposo y a mi otra hija y ellos me ven así como no sabían qué decirme. Sí. Acto seguido, volteo, o sea, como que se mueven los niños y nada más veo esto. No, por Dios. Yo estaba así. ¿Qué? Volteo a ver a los demás y yo... Y todos así de... ¿Es lo que estoy viendo? Sí. Y todos cagados a la vez me dicen, sí es lo que estoy viendo. Y yo, no es cierto. ¿Qué le digo? O sea, yo toda mi vida he tratado de inculcarle el respeto a mi hijo con las niñas. Pero él no hizo nada. Exacto. El respeto y no excedas y no pueden tener novia hasta los 15 años. Ahí todavía tenía 14. De repente, pues ya se quita la niña, voltea a mi hijo a verme, viene caminando. Yo no sabía qué decir. Yo no hice nada. Estaba impactada. Yo solo lo veía que el niño venía caminando, me veía y así chiviado, se reía y se reía. Y yo así, ¿qué fregados? Le digo, o sea, ¿lo regaño? Es que no lo puedes regañar. Él no hizo nada malo. ¿No? Porque literal se lo besaron. Exacto. Se lo agarraron a besotes y pues no, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir absolutamente nada. Pues ya nomás se acercó, me río así como, pues, ¿qué digo? Y el otro de mamá, fue ella. Y yo, pues ¿Y sí. tú, sí? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Qué hago? Digo, pues nomás cuidado. Lo peor del caso es que acto seguido, 5 minutos después, vimos que se acerca otro chico y la niña le da otro beso al otro chico, se acerca otro chico, le da beso y se besuca como a 5. Y yo, entonces, dices, bueno. Por lo menos fuiste el primero. Pero, exactamente. A ver, eso es lo que damos, educación. Entonces, híjole, digo, ¿en qué generación están creciendo mis hijos? Es que es bien complicado y
y saber qué les vas a enseñar, qué valores les vas a cimentar, pero pues es que no sabes hasta el momento en el que lo pasas y vas experimentando como mamá. Claro, pero sí lo sufres tú junto con ellos. Digo, esta fue una historia que nos tocó, pero iba al tema de sus primeros amores, están chiquititos. O sea, aunque yo les diga, no pueden tener novio, no pueden esto, más que el no pueden, es el no te conviene, exactamente. Trato de explicarles el por qué, vaya. Por la edad evitarles, falta madurar. Mira, también evitarles sufrir. Antes de tiempo. Y pendejamente. Pendejamente, pero ya lo vivieron, ya viste, a mi Ceci, bueno, conoció a un niño, le habló bien bonito y de repente ella le dejó de hablar, me la gosteó, es un tema, el ghosting. Sí, después vamos a tratar ese tema. Bueno, mi hija, súper deprimida, así es que ¿por qué si me decía esto y luego me dejó de hablar y luego, bueno, lloraba? Entonces, ¿cómo te explico que...? Tuvimos que hacer una sesión de chicas con sus tías adoptivas. Hicimos así, a ver, apoyo, necesitamos apoyo femenil, nos juntamos todas las tías, platicamos, agradezco porque mis hijas me tienen mucha confianza y me cuentan todas esas cosas. Entonces hablamos con ella y ya, se relajó, pero se te parte el corazón. También nos pasó con el güerito, mi hijo, se emocionó con una niña, que sí, que yo, que tú, y luego me lo mandó a la chingadita. Y el otro, o sea, sufriendo amargamente, dices, o sea, todos me conocen, soy buenísima para manejar todo tipo de dar consejos y la chingada, pero con los hijos es diferente, porque me rompe junto con ellos porque pues me duelen. Claro. O sea, son parte de mí y me duelen. Yo creo que ese tipo de detalles también te frustran. Te dan ganas de agarrar a la otra así a fregadas, pero tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Es parte de su proceso, es parte de su aprendizaje y es parte de su crecimiento. Son cosas que tienen que pasar sí o sí y pues ya no dependen de ti, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes a mí qué me frustra? ¿Qué? Bueno, no, acerca del tema que estamos hablando. Ver, por ejemplo, en el caso de las separaciones. Eso te iba a comentar, justo estaba viendo eso. ¿Lo leíste? Ay, no. A ver, léelo y ya mejor comentamos acerca de lo que escribieron y ya doy mi reseña. Yo según yo, pero es cuando sin querer se ven involucrados los niños en pleitos o temas de parejas. Exactamente. Sí. Es a lo que iba. Es muy complicado explicarle a un chiquito que pues los papás ya no están juntos y que a lo mejor se están separando, pero por el bien de ambas partes o las tres partes, porque también los hijos son una parte esencial, y el que ellos lo entiendan, lo comprendan, es muy complicado y al principio es muy doloroso para ellos y a veces más que el separarte de la persona, te duele más lo que pueda llegar a sufrir tu hijo, porque no lo entienden. Y para ellos es, quiero a mi papá y a mi mamá juntos, porque así es como yo los vi y quisiera que estuvieran juntos. No sabiendo que a lo mejor la relación es mejor cuando están separados, pero ¿cómo explicarle a un niño, y más cuando son pequeños, que sus papás se tienen que separar? Que sus papás se tienen que separar y que es lo mejor? Pero ver el sufrimiento es lo que a lo mejor a ti te causa tristeza, el saber la impotencia de no saber cómo manejar las cosas y cómo explicárselo. Volvemos al punto, nadie te enseña a ser papá. Exactamente. A tomar decisiones, qué decir, qué hacer o qué no hacer. Y que sabes que son las mejores decisiones, o sea, a lo mejor desde tu punto de vista. Exactamente, pero pues el saber manejarlo, el cómo decirle las cosas es complicadísimo. O sea, ¿cuántas personas hay que están en esa situación? Infinidad. Y así como tú lo explicas, ¿cómo se lo dices? También luego los niños se ven involucrados en el tema de los papás. Claro. Cuando no tienen la madurez de explicárselos y sin querer, inconscientemente los involucran en el conflicto que hay entre los papás. Y eso es malísimo. Es que porque tu mamá me hizo, es que tu papá tiene la culpa porque él hizo esto. Entonces los niños están entre que van, vienen y qué pasa, qué no pasa.
O viceversa, como mamá, estamos hablando del tema de la mamá frustrada. A lo mejor en algún punto vamos a Claro, para que nos hable el tema del papá frustrado. Del papá frustrado, porque también los hay, claro. Claro, es de todo, de aquí para allá. El sentido no es quién está más o menos. No. Quién. Hablamos desde el sentir, en este caso, desde el punto de vista de las mujeres. De las mujeres, pero también claro, está la otra parte. La parte del papá. Pero hay casos, hablando en el sentido de la mujer, en el que es que por culpa de tu mamá yo me voy de la casa. Es que por culpa de tu mamá que me trata mal. O por culpa de tu mamá. Entonces dices, tú como mamá, una mamá consciente, a lo mejor madura, te quedas con ese sentimiento de decir, y tampoco, a ver, no le voy a echar tierra al papá, exactamente, pero ¿cómo lo resuelvo para que el niño tampoco me agarre coraje y después me diga, está hablando mal de mi papá, pero ya sé que mi papá es el bueno? Ay, porque también pasa. Sí. La mamá siempre es la mala. Sí, pasa. Bueno, estoy hablando porque el papá es de malo. Ya casi vamos a terminar, muchachos, porque el tiempo se nos está acabando. Sí, de hecho ya. Te das un memensque. Ajá. Cuando tú eres la mala del cuento para todo, porque los educas, porque los tienes que regañar, porque les tienes que llamar la atención, porque los tienes que hacer a que se hagan la tarea, que se bañen, que coman sano, que ta. Entonces, bueno, los niños, para ellos, tú eres la mala. ¿Pero qué creen? Ay, no, el papá es un santo. En cuanto llegue el papá, bueno, fiesta, besos, abrazos, papito chulo, papito querido, te amo, te adoro, Y a ti no un pinche beso te da... Bueno, a mí sí de repente, pero lo muy Bueno, pero ves que la adoración es con los papás y tú así como... ¿Sabes por qué? Lo que yo hago no vale la pena. Lo que pasa es que alguno tiene que... Hay una parte buena. Ajá. Uno tiene que ser el que educa y otro tiene que ser el condescendiente. Sí. Así. Malamente, sí. Así es. La parte buena, la parte mala, para mantenerlos ahí. Un equilibrio. Pero a veces sí, bueno, tengo casos también de amigas que híjole, las veo, como sé, cuando es para algo bueno y que ellas toman una decisión, están educando, y la otra parte, digo, mientras la otra parte sea condescendiente, dentro de los límites, pero cuando te quita el respeto, es, si tú estás diciendo, esto no, por esto, porque es por su bien, y llega la otra parte, no, sí puede. Sí puede. No. Sí, es frustrante. Muy frustrante. ¿Qué cosa? No. No sufro de eso, creo. Bueno, en algunos puntos no tan graves, pero sí lo he visto. Sí conozco quién le pasa eso, y hasta yo, que no lo vivo, cuando lo veo, te frustras. Me frustro junto con ella y vamos a llorar juntas porque no está de la chingada. Pero bueno, chicos, este tema da para esto y para mucho más. O sea, podemos, bueno, aquí me faltan N cantidad de comentarios. Pero yo creo que ya lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a hacer una segunda parte. Ajá. Les adelantamos desde ahorita para que no se escriban. Próximo programa. Casos paranormales. Por favor. Creo que este sí va a ser súper palomero y mucha gente va a querer opinar. Cuéntenos sus historias, por favor. N cantidad. Yo creo que dependiendo. Va a romper. Vamos a empezar a hacer más. De entrada, con lo que acabamos de hablar, va a haber segunda parte. Yo creo que va a haber una tercera parte. Vamos a tratar el tema mamás primerizas, así, tal cual. Pero la siguiente semana, paranormal. Escríbanos, por favor. Sí, porfa. Aquí las leemos. Si quieren que sean anónimas, no mencionamos nombres. Si quieren que lo mencionemos, pues con mucho gusto las mencionamos. Así es. ¿Va? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a la próxima. Chao.